Roma había sido humillada. 2 ejércitos consulares con los 2 cónsules a la cabeza habían pasado bajo el yugo y habían aceptado una paz vergonzosa a ojos del pueblo romano. Esta situación parecía ser demasiado. ¿Cómo podría Roma sacudirse el recuerdo de las orcas caudinas y evitar perder todo lo conseguido hasta ahora? ¿Serán capaces los romanos de respetar la paz acordada? ¿O se sacarán de la toga alguna estrategia de rata peluda para librarse? Hoy, en Roma Eterna, nos centraremos en los eventos del año 320 a.C. Toda Roma tendrá una única misión: la venganza. Y por el camino analizaremos un poco más en profundidad el desastre de las orcas caudinas. Así que llévate un yugo portátil y una muda limpia por si acaso, que comenzamos. El programa anterior acabó en el punto más bajo de vergüenza y humillación que había sufrido Roma hasta ese momento. Si hubiera sido una derrota en batalla, pues aún, tristeza por los caídos y nos recuperamos, pero había sido el orgullo lo que se había herido. En este caso, lo que sentía la gente según las fuentes era vergüenza. Roma había sido humillada y esto no podía quedar así. Así que empezamos por donde lo habíamos dejado. Año 320, los cónsules nuevos fueron Quinto Publio Filón y Lucio Papidio Cursor, que ya ostentaba el cargo por segunda vez, y se cuenta que estos 2 eran los generales más brillantes de la ciudad. Tomaron posesión de su cargo inmediatamente y se pusieron manos a la obra. Había mucho trabajo que hacer. Y lo primero era hablar de lo que había pasado. Me parece muy bien que la vergüenza os tenga en vuestras casas, pero alguien tiene que salir y tiene que dar la cara por haber aceptado este tratado, por haber aceptado esa paz humillante. Se reunió todo el Senado y se pidió a Espurio Postumio, uno de los cónsules en activo durante el desastre, uno de los cónsules que pasaron bajo el yugo, que expusiera lo sucedido ante las autoridades, ante la curia. Cónsules, soy muy consciente de que he sido llamado a hablar el primero no como un honor, sino como una humillación, porque soy el más desgraciado de los aquí presentes. Lo sé, soy consciente. Sé que debo enfrentar la acusación por una paz ignominiosa, aunque todavía no hayáis presentado cargos. Os diré lo que pienso sobre la cuestión del caudio y podréis juzgar por lo que diga si salvarme a mí o salvar a vuestras legiones. No se llegó a ningún acuerdo con los samnitas, senadores. Fue una promesa solemne. Pero una promesa que no se hizo por orden del pueblo romano y por lo tanto, el pueblo romano no está vinculado por ella ni se debe nada a los samnitas. Pido que a los altos cargos que hicimos esta promesa se nos entregue a los samnitas mediante los feciales, desnudos y atados. Liberemos al pueblo de sus obligaciones religiosas si le hemos involucrado en algo, para que sin infringir ley alguna, humana o divina, podamos reanudar una guerra que será amparada por el derecho de gentes y sancionada por los dioses. Vaya, 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 vaya. Ya estamos aquí otra vez los romanos buscando fórmulas para saltarse la paz y empezar de nuevo la guerra contra los samnitas. A pesar de la tristeza que sentían por lo que seguramente le iba a pasar a los cónsules, tras la ruptura de la paz, si entregas a alguien al enemigo, pues seguramente bien no lo va a pasar. Pero aún así, todos estuvieron a favor de la propuesta y empezaron a votar cuando de repente alguien pensó un poco, salieron los tribunos de la plebe Lucio Livio y Quinto Melio y dijeron que quizá no fuera todo tan sencillo, quizá no sería tan buena idea hacer eso. Primero, porque los cargos que hicieron esa promesa no todos habían dejado su cargo, había algunos que todavía estaban en activo y eran sacrosantos, los tribunos por ejemplo, y segundo, que no iba a colar la entrega, no iba a colar esa artimaña para librarse del tratado. Postumio dijo a lo primero que sin problema, que se fuera adelantando entregando primero a los cónsules y que cuando el tiempo en el cargo de los tribunos expirase, que se les entrega a ellos también, pero antes, como pago por intereses, por el retraso, recibirían unos azotes en el foro. Y en cuanto a lo segundo, Postumio tenía en su cabeza todo el plan preparado, y estaba convencido de que cualquier pueblo aceptaría que no hay un acuerdo ni promesa válida sin la orden expresa del pueblo. Sin esa orden del pueblo, sin ese mandato popular, no se puede ratificar. Él estaba segurísimo de ello. Según él, Roma no se había rendido en las orcas caudinas.
Porque imagínate tú que en lugar de rendirse, les hubieran dicho de entregar la ciudad. ¿Sería entonces válida esa promesa? Si les hubieran hecho prometer que a partir de ahora, por ejemplo, Roma volvería a tener reyes, ¿sería válida? Además, le echó la culpa a los samnitas de no haber hecho un tratado con todas las de la ley. Postumio decía que con unos jinetes bien equipados, la distancia que separaba el Caudio de Roma era de 3 días. Podían haber enviado jinetes para negociar el tratado de paz con el pueblo romano. Dijo que incluso tuvieron tiempo de esperar el consejo de un anciano, del padre de Gabio Poncio. Si no lo hicieron, si no enviaron mensajeros a Roma es porque no les interesaba un tratado de paz, según Postumio. Y además dijo: ¿qué tenéis vosotros que ver con todo esto, senadores? ¿Qué tiene que ver el pueblo en este asunto? ¿Quién os puede pedir cuentas? ¿Quién puede decir que le habéis engañado? ¿El enemigo? Vosotros no habéis prometido nada al enemigo. ¿Algún conciudadano? No. Vosotros no enviasteis a ningún embajador ni ninguna delegación para que hiciera promesas en vuestro nombre. Vosotros no estáis comprometidos por nosotros, porque no habéis dado ninguna orden. No sois responsables ante los samnitas. Nada habéis tratado con ellos. Nosotros somos los responsables. Nosotros estamos comprometidos como deudores y muy capaces de pagar la deuda en lo que a nosotros respecta, y estamos dispuestos a entregar nuestras personas y nuestras vidas. Que sobre éstas dejen caer su venganza, que sobre éstas descarguen su ira y sus espadas. Todos compraron el discurso de Postumio e incluso los cargos que estaban en activo renunciaron de inmediato y se pusieron a disposición del Senado. Fueron entregados a los feciales y se prepararon para ser llevados junto al resto al Caudio. Con la aprobación de esa resolución, la esperanza volvía a Roma. Las fuentes dicen que un rayo de luz se volvía a ver en la ciudad, y Postumio era tratado como un héroe. Su fama estaba a la altura de Publio Decio, el que se sacrificó no hace muchos años a cambio de la victoria en batalla. Roma estaba deseando derrotar en batalla a los samnitas tras esta humillación. La gente, como veremos después, sentía el fuego de la venganza en su interior, una ira vengadora, una sabrosura vengadora que lo invadía todo. Se efectuó un alistamiento y el éxito fue abrumador. Se formaron 9 legiones, aparte de las que ya había, y todos marcharon dirección a Caudio, donde estaba el líder samnita, Cayo o Gabio Poncio. Los feciales y los prisioneros, entre comillas esto de prisioneros, se adelantaron y al llegar a las puertas de la ciudad fueron desnudados cónsules, legados, cuestores y tribunos militares y sus manos fueron atadas a la espalda. Hay una anécdota muy significativa de este momento. Cuentan las fuentes que cuando estaban atando a Postumio se lo estaban haciendo muy flojo, le estaban atando las manos a la espalda muy flojo y él dijo: ¿qué haces? ¿Por qué no atas la cuerda con fuerza? Como debe ser. Él estaba a tope con la entrega, él estaba convencido de que iba a funcionar. Se adentraron en la ciudad de Caudio ante la mirada de todo el pueblo, me los imagino ahí caminando, todo el mundo mirando, mira a los romanos, ¿dónde vienen? Entraron en la sala del consejo y llegaron al tribunal donde estaba sentado Gabio Poncio, que a partir de ahora voy a llamar Poncio para que sea más fácil. Ante la mirada atónita de Poncio, el fecial tomó la palabra. Por cuanto estos hombres, sin tener órdenes para ello del pueblo romano de los quirites, dieron su promesa y juramento de que se firmaría un tratado, y por ello han sido declarados culpables de incurrir en falta, por la presente os hago entrega de estos hombres, a fin de que el pueblo romano pueda ser absuelto de la culpa de un acto impío y detestable. Poncio miraba con los ojos como platos, y más todavía cuando, para redondear el teatrillo, a Postumio no se le ocurrió mejor idea que meterle un rodillazo en el muslo al sacerdote fecial, mientras gritaba que él era un ciudadano samnita que había violado el derecho de gentes al agredir al sacerdote fecial y que con este acto los romanos podían declarar la guerra a los samnitas. A ver, sí que es cierto que los feciales disponían de una especie de inmunidad diplomática en el ejercicio de sus funciones, pero un prisionero de guerra como lo era Postumio en ese momento difícilmente puede colar como ciudadano samnita. Fue todo un poco penoso. Yo veo a 0 personas en la sala reaccionar al grito de Postumio, mientras que el pobre fecial ahí en el suelo rabiando de dolor por el rodillazo en el muslo que se acaba de comer.
Y yo ahora te lanzo una pregunta, a ti, que me estás escuchando. ¿Crees que colará todo esto? ¿Aceptará Poncio la entrega de Postumio y tan amigos? Voy a subir la música de manera dramática para que hagas tu apuesta y te lo cuento después. Efectivamente, no coló. No coló. Poncio estaba flipando ante toda esta puesta en escena y respondió de manera contundente. Romanos, ni yo voy a aceptar esta entrega de los vuestros, ni los samnitas la considerarán válida. Espurio Postumio, si crees en la existencia de los dioses, rescinde todo el acuerdo o cumple con lo que prometiste. El pueblo samnita tiene derecho a todos aquellos a quienes tuvo en su poder o a que en su lugar se haga la paz con Roma. Apelo a ti porque mantienes tu palabra hasta el final, presentándote ante mí encadenado, entregándote como prisionero a tu vencedor. Pero hago un llamamiento al pueblo romano. Si no está satisfecho con el acuerdo de las orcas caudinas, que coloque nuevamente sus legiones en el mismo lugar donde cayeron prisioneras. Si queréis anular el acuerdo, no pasa nada. Se anula. Pero entonces, volvemos a la misma posición de entonces, retrocedemos hasta el momento antes del acuerdo. Cuando todos estemos en la misma posición, que el pueblo romano vote por la guerra, que repudie entonces el acuerdo y la paz convenidas. Vamos a continuar la guerra con la misma suerte y sobre el mismo terreno en que estábamos antes de que se hiciera el acuerdo. El pueblo romano no tendrá motivo para culpar a sus cónsules por promesas que no tenían derecho a hacer, ni nosotros tendremos motivo para culpar al pueblo romano de ninguna violación de acuerdos. Y cuando parecía que Poncio había acabado, siguió hablando y cada vez más y más y más enfadado. Pero es que vamos a ver, nunca os faltarán motivos para dejar de cumplir vuestros acuerdos al ser derrotados, romanos. Entregasteis rehenes a Porsena y se los robasteis. Rescatasteis vuestra ciudad de los galos con oro y mientras estabais pagando fueron masacrados. Hicisteis la paz con nosotros, a condición de liberar vuestras legiones cautivas, y ahora tenéis el morro de decir que esa paz es nula y sin efecto. Siempre ocultáis vuestra deshonestidad bajo engañosos pretextos de derecho y justicia. ¿No aprueba el pueblo romano que sus legiones se salvaran a costa de una paz humillante? Lo entiendo. Pero entonces, que mantenga la paz y devuelva al vencedor las legiones cautivas. Tal acción estaría de acuerdo con los dictados del honor, con la fidelidad a los tratados y con el rito solemne de los feciales. Pero en cambio, venís aquí, a Caudio, os presentáis ante mí y proponéis que vosotros tengáis lo que pedíais en el pacto, la vida de vuestros ciudadanos, y yo en cambio no tenga nada, no tenga la paz que acordé al liberarlos. ¿Estamos locos? ¿Esto es lo que tú y tus feciales llamáis actuar según el derecho de gentes? En cuanto a estos hombres cuya entrega estáis simulando, ni les acepto ni les considero como entregados ni les impido volver con los suyos. Ya se encargarán los dioses de castigar la violación del compromiso. Ah, y Postumio no es un ciudadano samnita. Quizá creéis que engañáis a los dioses con esta maniobra infantil de golpear al fecial y así justificar la guerra. Pero es muy triste ver cómo os burláis, sin vergüenza ninguna, de la religión, así a plena luz del día, y que hombres ancianos de rango consular tengan que inventar excusas para incumplir su palabra. Muy triste, romanos. Ve, lictor, y quita las ataduras a estos romanos. Que hagan lo que quieran, son libres de salir cuando les plazca, no son prisioneros del pueblo samnita, no son aceptados como tales. Los romanos volvieron al campamento con el deber cumplido. Claro, porque ellos se habían entregado. Que Poncio no les hubiera aceptado es otro tema, pero ellos habían cumplido con su deber, Postumio se había entregado y Postumio era considerado un héroe. ¿Realmente querían entregarse o es que sabían que Poncio no iba a aceptar la enésima jugada de rata peluda romana? Sea como fuere, la popularidad de Postumio subió como la espuma, mientras que los samnitas empezaron a tener claro que habían elegido la peor opción. Podían haberse quitado de en medio a un enemigo poderoso, matándolos a todos, o podían haber buscado su amistad, pero en su lugar eligieron la solución intermedia. Seguramente Poncio en ese momento se acordó de su padre Herenio y de su consejo. Moraleja: hazle caso a los mayores, porque de la vida saben un rato. Y creo que este es un buen momento, con Poncio dándose cuenta de que había cometido un gravísimo error, de poner
en pausa el relato y hablar de las orcas caudinas. Porque el objetivo principal de Roma Eterna, que yo me marqué cuando empecé a hacer el podcast, es intentar ir un poco más allá de lo que nos cuentan las fuentes. Intentar, en los eventos más famosos, de más impacto, intentar ir un poquito más allá para ver qué hay de verdad, qué hay de mentira en todo ello. Por ejemplo, lo hice con los galos, y ahora lo he intentado hacer con las orcas caudinas. Y es complicado, no te voy a engañar, es muy complicado, pero yo lo voy a afrontar con honestidad y con franqueza, porque es lo único que nos queda. Yo que estoy aquí grabando y tú que me estás escuchando. Sin esa honestidad y sin esa conexión, el programa no sería posible, la conexión que tenemos tú y yo no sería posible y sería falsa. Yo no te voy a vender nunca baits, no te voy a tirar cebos, no te voy a vender cosas que no son, y si tengo dudas te lo diré. Y ahora mismo, el relato en el que estamos, tanto lo anterior, lo de los 20.000 soldados samnitas muertos, las orcas caudinas, como lo que te voy a contar después de esta minisección que me estoy inventando hablando de todo esto, es sospechoso de ser todo inventado, fruto de una construcción de la historia desde un punto de vista romano, principalmente Tito Livio, para sacar la cara a los romanos. Y me explico. Estamos en un momento en el cual está todo cambiando. Siglo IV a.C., está la península itálica, se están dando de palos todo el mundo, y la historiografía posterior del siglo I necesitaba vertebrar una historia, ordenar una historia y, por qué no decirlo, barrer para casa. Entonces los historiadores romanos como Tito Livio crearon esta historia porque las guerras samnitas y la guerra latina, como bien dice Mary Beard en SPQR, son invenciones. Los samnitas no lucharon ninguna guerra samnita. Son construcciones ficticias para dar sentido a lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, lo que sí está claro es que algo pasó. Algo pasó en las orcas caudinas, hubo hostiejas. Parece ser que sí, porque hay diferentes autores. Dion Casio habla de ello, Apiano habla de ello, Cicerón se hace eco de ello, el mismo Tito Livio, Dionisio de Carnaso también habla de ello e incluso dice que después se vengaron los romanos. Algo pasó, pero lo que pasó antes, que es los romanos arrasando a los samnitas, y lo que pasará después, que es los romanos vengándose el mismo año, esto corre el peligro de ser una invención para lavar un poco la cara y sacar un poco el orgullo, el honor romano, para decir, sí, nos han humillado, pero mira qué rápido nos hemos levantado. Y te estoy haciendo un spoiler porque a esto me he enfrentado a la hora de intentar abordar si hay algo de verdad en el tema de las orcas caudinas. Porque a la hora de construir un relato, cuando estoy haciendo podcast, yo también construyo relatos, pero yo me hago preguntas. Y digo, a ver, ¿esto pasó? ¿Podemos comprobar si realmente pasó? ¿Dónde pasó? ¿Podemos saber dónde? Y sí que es cierto que hay un lugar que se ha localizado como el de las orcas caudinas, como el lugar exacto donde ocurrió. Hay un par de pueblos italianos que están peleándose por ser el lugar en el que ocurrió la batalla. Creo que va ganando Forchia, porque es el lugar más o menos que se parece. Si buscas en Google Maps, busca Forchia, Forchia, pon la vista satélite y haz zoom out, o sea, hazlo grande. Verás que puede ser, actualmente no, con la orografía actual no cabe ahí una trampa, un ejército, porque se escapa por todos lados, pero tienes que pensar que lo que estás viendo no es lo mismo que se veía hace 2300 años, así que puede que hubiera cambios. Eso por un lado. Y por el otro, me encuentro que hay algunos académicos, algunos investigadores, por ejemplo, Stephen Oakley, de Cambridge, que dicen que esto de las orcas caudinas, la descripción exacta de Tito Livio, que, vamos, te lo cuenta que parece que solo falte decir cuántos nidos de pájaros había en cada árbol. Nos dicen esta gente que puede que, aunque sí que hubiera algo de cierto en lo que es la batalla, la humillación, todo lo demás es un adorno para dar un mensaje, una moraleja, una enseñanza a la audiencia de su tiempo, a los contemporáneos. No olvides que Tito Livio es casi en fechas, casi nació y murió en los mismos años que Augusto. Es contemporáneo y empezó a escribir su obra de Urbe Condita en el 27, más o menos, antes de Cristo, justo en el momento en el que Octavio se metamorfosea, digievoluciona y recibe los títulos de Princeps y Augustus. Entonces puede ser que esta disposición de las tropas de los romanos en el centro y los samnitas en los extremos son
seguros en la guerra, pero el centro te lleva a la perdición. Es darle una vuelta a ese refrán tan famoso de in medio virtus. In medio virtus sí, pero en la guerra no. Porque Herenio le dio 2 consejos a su hijo Gayo. Le dijo, o bien perdonas a los romanos, o bien los matas a todos. O máximo perdón o máxima crueldad. Si te quedas en medio, si decides optar por una vía intermedia, el centro, vas a morir. O sea, va a ser tu perdición, la vas a cagar. Y efectivamente, según este relato, la cagó. Es una construcción parecida a la mítica historia de Hércules en la encrucijada, cuando se le presentan a un Hércules jovencito 2 mujeres, la felicidad, también llamada vicio en algunas fuentes, y la virtud. Una le ofrece un camino más difícil pero con una recompensa mayor, y la otra le ofrece un camino más fácil pero que puede que haya una trampa después. Y es parecido a cómo llegan los romanos a las Orcas Caudinas, cuando, según Tito Livio, los romanos se ven en la tesitura de tener que ir hacia un lugar para socorrer a una ciudad aliada. Tienen 2 opciones: ir por un camino más tortuoso pero más seguro, o ir por un camino más recto, más sencillo, pero que huele a trampa. Y los romanos eligieron la sencillez, eligieron el vicio, la felicidad, y por eso cayeron en el centro, y por eso cayeron en su perdición. Es un poco ida de olla, ¿eh? Yo te lo cuento porque es lo que he ido leyendo, es un poco ida de olla, pero sí que es cierto que esta enseñanza, la de que en los extremos está la victoria en la guerra, caló. Y por ejemplo Maquiavelo, en sus comentarios de la primera década de Tito Livio, en su discurso, habla sobre esto, da consejos a los gobernantes y les dice cosas como que una promesa hecha bajo coacción no es cierta, que engañar en la guerra es correcto, explica todo eso, habla de todo ello. Y por eso creo que no sería descabellado pensar que la construcción de ese relato fuera parte de un quizá mensaje a los lectores oyentes de el relato de Tito Livio, sus contemporáneos, gentes que tenían una construcción mental diferente, pensaban diferente y tenían unas referencias culturales diferentes. Y piensa que Roma en ese momento viene de estar desangrándose un siglo de guerras civiles, guerras de conflictos, y Octavio tuvo que tomar decisiones complicadas, difíciles y crueles. Y quizá el hecho de decir, mirad, es que en lo medio está la perdición. Roma solo se salvará con los extremos. Puede ser, o puede ser que no. Yo tengo que darte toda la información porque si no, no me quedo contento. Roma Eterna es un proyecto en el cual yo quiero siempre contarte todo de la manera más abierta posible. Y si hay invent, hay invent. Y lo que te voy a contar durante todo el resto del programa es una ficción que se ha inventado Tito Livio, seguramente, es una ficción seguramente, fruto de ese afán por limpiar la imagen romana en la humillación, porque justo después de la humillación de las Orcas Caudinas hay fuentes que dicen que hubo una tregua de 4 años. Una tregua porque el Senado, según unas fuentes, dicen que respetó esa tregua de las Orcas Caudinas, porque fue un shock tremendo. En cambio, Tito Livio dice que no. Es muy posible que este relato de la no aceptación del tratado por parte del Senado beba de eventos más cercanos en el tiempo a Tito Livio. Hace unos cuantos programas yo te decía que el tema de las guerras sociales, el tema del conflicto de los órdenes, patricios y plebeyos, bebe mucho del tema de los Graco. Y si nos vamos al año 137 a.C., nos vamos a Hispania, tenemos un evento muy interesante, un evento en el cual un ejército romano de 22.000 hombres, a la cabeza de Cayo Hostilio Mancino, y en el que de cuestor iba un tal Tiberio Sempronio Graco, se tuvo que rendir a los numantinos, capituló. Tiberio Sempronio Graco fue al Senado, y el Senado le metió un rapapolvos por rendirse, por capitular, porque Roma nunca se rinde, y no aceptó el tratado de paz. Quizá esta historia beba de esta otra, del 137, quizá esta historia de los samnitas beba de ahí. Puede ser, o puede no ser. Otra cosa que a mí también me sorprende mucho es que cuando hablamos de la antigüedad tenemos que estar todos de acuerdo en que es un periodo que no podemos saber la verdad absoluta. No la podemos saber. Pero hay momentos en los cuales parece que sí, que la gente da por ciertos determinados eventos y es imposible. Así que el diagnóstico es que no sabemos lo que pasó realmente en las Orcas Caudinas, no podemos saberlo. Y es que ya me jodería que un friki aquí con los pantalones del Liverpool en pijama de estar por casa desentrañara los grandes misterios de la historia de la antigüedad. Ya me jodería. Que estaría guay. Y yo siempre lo intentaré. Pero a veces no es posible.
Así que a la pregunta de qué hay detrás de las orcas caudinas yo tengo que responder que no lo sabemos. Es posible que fuera en ese lugar que se cuenta, más o menos encaja, pero no encaja del todo en el relato de Tito Livio, con lo que quizá el relato de Tito Livio está adornado. Algo pasó, pero quizá hay mucho adorno. Sabemos que Tito Livio se flipaba un poco, y sabemos también que la tradición oral tampoco es muy fiable, y no tenemos toda la información, todavía no estamos en periodo histórico. Así que tenemos que ser justos y decir que quizá en las orcas caudinas no se sabe lo que pasó, pero el relato es una lavada de cara de orgullo total, pero total. Porque no debemos olvidar nunca la importancia de la pluma de los autores antiguos a la hora de construir la historia. Ellos construyeron la historia desde su punto de vista, desde un punto de vista patriótico, entre comillas, punto de vista que no es imparcial. Porque la pluma nunca es imparcial. Y durante este paréntesis en el cual hemos divagado sobre las orcas caudinas y sobre la escritura y metáforas locas, la ciudad de Sátrico se había pasado al bando samnita. Aquí el que no corre vuela. Tú te despistas un momento y una ciudad se pasa al enemigo, otra se cambia de bando. Vamos, los samnitas aprovecharon para marchar con la ayuda de Sátrico hacia Fregelas, la colonia esa que había sido causa de la Segunda Guerra. Pues esa. Nos cuentan que los fregelanos pelearon ferozmente, estaban luchando por sus hogares, hasta que, según las fuentes, una trampa rastrera desequilibró la balanza y dio la victoria a los samnitas. Empezó a correr la voz de que todo aquel que depusiera las armas podría salir indemne del conflicto. Los que se rindan serán tratados con respeto. Poco a poco, una gran parte del ejército fregelano fue arrojando las armas y se fue rindiendo. Pero esa oferta samnita era mentira. Los que se rindieron fueron cercados por los samnitas con un anillo de fuego, y a pesar de los gritos de clemencia, fueron quemados hasta la muerte. Como respuesta a esto, el primer movimiento romano fue una incursión del cónsul Papirio por Apulia, por el norte de las posiciones samnitas, hasta la ciudad de Luceria, ciudad en la que estaban los rehenes entregados en las orcas caudinas. Publilio, por su parte, el otro cónsul, se quedó en el Samnio para un posible encuentro con los samnitas. Los samnitas se quedaron un poco como a ver qué pasa, qué está pasando aquí. Tenemos un ejército delante y otro detrás. Si nos damos la vuelta y marchamos hacia Luceria, nos exponemos a un ataque por el otro lado. Y si nos quedamos, podemos perder Luceria. Y dijeron, ¿sabes qué? Luceria, lo siento, ya iremos a por ti, vamos a darnos de palos con el ejército romano que está más cerca. Publilio, vamos a por ti. Samnitas y romanos se iban a dar de palos en un lugar indeterminado, aunque no muy lejos de Caudium, posiblemente. Según Livio, al frente de este ejército estaba el cónsul Publilio, pero según otras fuentes, al mando estaba el otro cónsul, Papirio Cursor. Independientemente de quién estuviera al frente, el comandante en jefe, fuera quien fuera, intentó arengar a los soldados antes de la batalla, pero fue inútil. Los soldados estaban enrabietados, cargados de un sabroso ritmo vengador que provocó que nadie hiciera caso al cónsul. Soldados, unas palabras, por favor. Soldados, calma, calma. Silencio. Soldados, haced lo que queráis. Cuentan que los romanos tenían tantas ganas de entrar en combate que en esa batalla no hubo ni táctica, ni orden, ni nada. Es más, dejaron sus armas arrojadizas y se lanzaron contra los samnitas espada en mano. Los romanos masacraron a los samnitas y los pocos supervivientes de la batalla tuvieron que huir hasta Luceria porque no se atrevieron a volver a su campamento. Los soldados romanos estaban poseídos por un frenesí bélico que les hizo arrasar también el campamento. Es que me los imagino dando espadazos y patadas a todo lo que hubiera ahí. Un fardo de paja, espadazo. Ropa por el suelo, patada. Estaban tan cegados por esa ira asesina que cuentan que destruyeron la mitad del botín. Buen trabajo. Os habéis cargado la mitad del botín, muy buena. Es que me los imagino
como una turba de soldados furiosos corriendo, levantando polvo como si fuera dibujos de Asterix y Obelix. Mientras todo esto pasaba en un lado del frente samnita, por el otro, por la espalda, el otro cónsul había avanzado por la costa en dirección a Luceria y llegó a la ciudad de Arpo. Estás viendo la maniobra, ¿no? Te pondré otro mapa para actualizarlo porque ahora vamos a vivir cosas un poquito más abajo, pero está claro que ahora mismo los romanos lo que querían era hacerle la envolvente a los samnitas, la 13-14, o como dirían los romanos, la Tedequim Quatuordequim. Rodear el territorio samnita no parece mal plan, y más cuando tienes un factor con el que no contabas al entrar en territorio enemigo. Creo que fue hace un par de programas de la República en el que te hablé de los samnitas cuando te los presenté, y te expliqué que no eran un único pueblo, eran una confederación de pueblos que sí, que compartían una cultura común, pero no eran una unidad. Eran al estilo etrusco. Y esto jugó en favor de los romanos, porque nos cuentan las fuentes que no todos los pueblos de la Confederación Samnita estaban tan a tope con los samnitas. Es más, cuentan que los pueblos de esa zona costera estaban un poco hasta las narices de los samnitas, ya que de vez en cuando eran víctimas de sus incursiones. No olvides nunca que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y si tú a lo lejos ves venir un ejército romano con intención de enseñarle la cuarta declinación a tu enemigo, vas a dejarle pasar y a darle suministros. Primero, para que se haga amigo tuyo y no te enseñe a ti ninguna declinación. Y segundo, para asegurarte de que se las enseñe todas a tu enemigo. La colaboración de pueblos cabreados con el enemigo va a ser clave en la expansión romana y a lo largo de la historia de la humanidad. Gracias a lo fácil que fue llegar hasta allí, los romanos, al frente del cónsul Lucio Papirio Cursor con 2 legiones más aliados itálicos, sitiaron Luceria, donde estaban, como te dije antes, los 600 prisioneros romanos. En este asedio, tanto unos como otros sufrían escasez de provisiones. Los romanos, porque tenían que traer suministros de Arpos, que estaba algo lejos, y a veces se perdían por el camino los suministros a causa de algún encontronazo enemigo, quizá alguna corrupción, y los sitiados, por supuesto, estaban en dificultades porque estaban siendo sitiados, y recibían lo que podían recibir esquivando el cerco, pero poquita cosa. A este asedio se le unió el otro ejército, el que tenía los ojos inyectados en sangre y había arrasado a los samnitas, al mando del otro cónsul. Llegaron y la ciudad de Luceria fue totalmente bloqueada. Ahora ya no llegaba ningún suministro a la ciudad. Los samnitas pudieron reorganizarse y acudir al rescate, y el cónsul Publio Filón se preparó para hacerles frente, mientras el otro se quedaba manteniendo el sitio. Mientras ambos ejércitos se preparaban para la batalla en campo abierto, una batalla de estas de batalla, apareció por sorpresa una delegación de la ciudad de Tarento, que quizá veía cómo el conflicto estaba acercándose demasiado a sus fronteras y eso no le hacía ninguna gracia. La delegación de Tarento pidió tanto a romanos como a samnitas que se dejaran de chorradas ya. Dejad la guerra, tomaos un garum, unas gachas, habladlo. Una tarde ahí, tomando algo al lado del mar, lo habláis y resolvéis vuestras diferencias hablando, como personas humanas. Si alguno de vosotros sigue con la guerra, nos tendrá en contra como enemigos y quien abandone las armas nos tendrá como aliados. Papirio escuchó al delegado tarentino y le dijo que muy bien, pero que debía consultar el asunto con su colega cónsul. Envió un mensajero y mientras llegaba decidió que, por si acaso, había que seguir con los preparativos de la batalla. Los romanos, simple y llanamente, decidieron no hacer ni caso a la delegación de Tarento, y la respuesta del cónsul Papirio fue de tener un cuajo bastante gordo. Le dijo que es que el pollero ha señalado que los auspicios son favorables. Así que, estimados delegados de Tarento, vamos a entrar en acción con la aprobación de los dioses. Que es una manera muy diplomática de decir, nos la pela la opinión de Tarento, señores. Los samnitas vieron cómo los romanos estaban dispuestos para la batalla, pero querían seguir el consejo de Tarento y no continuar con la guerra. Mala elección. Los romanos atacaron el campamento samnita e hicieron una auténtica carnicería. Atacaron por 2 lados y con flashbacks de las orcas caudinas en su mente, mataron a todo lo que se movía. Mataron a gente armada, desarmada, esclavos, animales, mayores, jóvenes, gente que huía. Le pegaron hostias a todo. Fue una carnicería salvaje, una matanza. Los soldados romanos querían matar a todo lo que respirase.
y solo con esfuerzos y amenazas del cónsul consiguieron poner orden y parar la masacre. La retirada indignó a los soldados, miraron al cónsul y se preguntaron ¿por qué? ¿Por qué paramos? El cónsul les recordó que no se debían mover cegados por el odio, por un pequeño detalle. En Luceria había 600 prisioneros romanos, y si aquí masacrábamos a todos, quizá los samnitas decidieran ejecutarlos, así que un poco de calma, por favor, no nos vayamos a hacer daño. La tropa entendió los motivos de la retirada y el ejército marchó sobre la región de Apulia, ya que estaban sometiendo ciudades a su paso. Mientras tanto, en Luceria el sitio seguía. Los suministros no llegaban, porque se había estrechado el cerco, el hambre acuciaba, y la guarnición y los habitantes enviaron una oferta de rendición al cónsul Papirio. Romanos, os devolveremos a los 600 rehenes si levantáis el asedio. El cónsul Papirio hizo una contraoferta. Lo de los rehenes, por supuesto que sí, preparadlos para la entrega, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir todo lo que hay en la ciudad en 3 grupos, o 3 montones. Por un lado me pones todas las armas, bagajes y bestias de carga. Por otro, a la población civil, que debe ser abandonada y puesta a disposición de los romanos. Y por último, en otro lado, todos los soldados. Los soldados tendrían un destino especial. Es posible que te lo estés imaginando. 7.000 soldados samnitas serían despojados de sus armas y de su ropa a excepción de una prenda y se les haría pasar bajo el yugo. Y mientras vemos a los soldados samnitas pasar uno a uno bajo el yugo, una escena deliciosa para los amantes de Roma, en una versión de Tito Livio, aunque Dionisio también dice que los romanos se vengaron y además dice que el propio Cayo Poncio pasó bajo el yugo, cosa que no se puede comprobar, no podemos comprobarlo. Mientras vemos esta escena, te cuento que nos quedan todavía 15 años de guerra. 15 años de Segunda Guerra Samnita, aunque para el próximo programa de la República habrá una pausa en las hostilidades. Hay una paz durante los próximos 4 años, una paz entre Roma y los samnitas, aunque Roma, según los escritos, seguirá peleándose por ahí, porque quizá este desastre de las Orcas Caudinas ha provocado un terremoto entre sus ciudades aliadas que ven una posible debilidad romana, y sabes tú, siglo V, siglo IV antes de Cristo, eso es el Bronx, eso es el parking del Ponaeri. O sea, aquí que no corre vuela, tú a la mínima debilidad que ves en tu vecino le vas con la navaja a clavársela en toda la tráquea. Entonces va a tener cuidado Roma de guardarse muy mucho. Y no es descabellado pensar que en estos años de la llamada paz caudina por la historiografía, Roma aprovechara para reorganizarse militarmente, para adaptar un poco, actualizar su política de colonización y también para empezar obras que perdurarán hasta nuestros días. Las famosas vías romanas, las carreteras romanas. Durante estos años, en el 312, te lo estoy diciendo de memoria, 312 se construye la Vía Apia, estamos en el 320. Este conflicto va a provocar esos cambios. No es para nada loco pensar que a Roma le hiciera mucho daño la humillación en las Orcas Caudinas. A Roma aún le quedan derrotas por sufrir. Cuando se reanuden las hostilidades en el 316, Roma, al año siguiente, en el 315, va a sufrir la derrota en la batalla de Lautulae. Te dejo este avance de lo que va a suceder y te dejo también esta reflexión sobre la guerra, sobre la construcción de la historia que he hablado antes, porque quería que este programa fuera únicamente del después del desastre de las Orcas Caudinas, como también hice un programa para el después del 390, del ataque galo. Es muy importante contar la historia de manera espectacular, sí, pero también ser consciente de cómo se construye la historia. Y aunque esta historia sea una invención de Tito Livio, un Tito Livio que hoy en día sería un showrunner magistral porque tiene una pluma espectacular para este tipo de relatos, nosotros, tú y yo, hemos venido a Roma Eterna a jugar. Hemos venido a zambullirnos en la historia de Roma, en la historia de lo que nos han dejado esos antiguos romanos. Y en este año 320, Roma se ha vengado, sea mentira o no, se ha vengado. Para nosotros, para ti, para mí, se ha vengado. Y aunque esta historia sea ficción, sirve como aviso para los del siglo I en adelante. Un aviso muy claro. Con esto se está lanzando un mensaje. Roma no se rinde. Puedes vencer a 1, a 2, a 3 ejércitos, puedes ganar
darle 3 o 4 batallas a Roma, pero Roma siempre vuelve, porque Roma es inevitable, Roma es eterna. Algún día tendremos que hablar de las flipadas que me marco en los finales de programa. Porque vengo de decirte que las fuentes, no, hay que intentar no fliparse con esto, y de repente, ¡buah! Subidón y Roma es eterna. Y musicote. Pero es que me gusta venirme arriba. Yo lo siento, pero es que mola. Estas cosas épicas molan, epicardas. Y ya estamos en otra sección sin música. Se ha acabado ya el programa 69, del cual no voy a hacer ningún chiste. Y empezamos sección sin música, y lo primerísimo que quiero hacer hoy es saludar y dedicar este programa a una persona que espero que esté escuchando el programa con su padre, Mario. Te quiero dedicar este programa a ti y te quiero saludar y mandar un abrazo desde aquí y decirte que mucho ánimo, que no te rindas y que todo esto que estás pasando, que es muy jodido, dentro de unos meses será una anécdota que lo recordarás con dolor en tu corazón, pero lo recordarás como que lo has superado. Y cualquier día de estos, cuando se pueda, me gustaría conocerte. Un saludo a ti y a tu padre, que sois unos grandes los dos. Y dicho esto, tengo que lanzar también un aviso. Roma Eterna también es la megafonía de tu supermercado de confianza. Chelo pasa. Por favor, escríbeme. Escríbeme que ganaste el libro y no me has dicho nada. Chelo, que estoy esperando que me mandes un correo electrónico, romaeternapodcast@gmail.com, para enviarte el libro. El otro ganador, espero que ya lo tenga. Se envió con dedicatoria del autor, pero falta el tuyo. Quiero que me escribas para enviártelo, porque si no, haré otro sorteo. Lo dejaré desierto el tuyo y lo sortearé de nuevo, con la gente que ya se presentó, y haré otro sorteo. Dime algo, te dejo este programa de margen, porque si no, no puedo. Me quema el libro ahí. Esta sección también es una sección de agradecimiento / contarte mi vida, con lo que te voy a contar las novedades que se vienen en el podcast. Por ejemplo, las votaciones para las Spot ya se cerraron. El día 15, la semana que viene, estaré en Madrid, el sábado, para ver si he ganado. Estaremos tanto Sergio el Descampado como yo, para ver si hemos ganado uno de los dos. A mí me haría muy feliz ganar yo, sí. Pero es que no sé si me haría más feliz todavía que ganase el Descampado. Porque yo me alegro cuando a la gente que quiero le van bien las cosas. Y me encantaría. Y si no, los finalistas que hay, o sea, ojo, auténticos titanes del podcasting. O sea, estar ahí ya es un premio. Porque ese premio no se ha nominado mediante un jurado. Las nominaciones las ha puesto la gente por votación. Han nominado a los finalistas la gente, el público. Y eso es muy bonito. Y hablando de nominaciones del público, te tengo que pedir otra vez el voto. Sí, sé que soy un pesado. Pero es que esta es la época de los premios de mejor podcast de tal cual. Y es que iVoox, mi casa, el lugar desde el que estás escuchando esto, ha abierto votaciones para elegir el mejor podcast en diferentes categorías. Y te dejaré el enlace en la descripción para que votes. Lo bueno de esta votación es que no te va a pedir tantos datos como la otra. La otra te pedía DNI porque es un asunto en plan serio por identificar y demás. Aquí es serio, por supuesto, pero te piden el mail solamente. Es una encuesta y también algo diferente con respecto al otro es que no tienes que votar uno o dos. Puedes votar a todos los podcasts que quieras, con lo que yo te animo no solo por votar a Roma Eterna, por votar a tus podcasts favoritos, porque hay que fomentar esto, hay que hacer crecer el podcasting. Y dices, hostia, pues mira, en historia no solo me gusta Roma Eterna. Yo he votado Roma Eterna, pero también he votado mis podcasts favoritos, La Tortulia, Nignum en Roma, he votado varios. Atica Podcast también, por ejemplo, que también está ahí. Muy buenos. Y en otras categorías hay podcasts muy buenos. Categorías de música, de deportes, de cine, de humor, entretenimiento, cultura. Está, por ejemplo, Noviembre Nocturno. Puedes votar Al vuelo del cometa. Hay auténticos cracks del podcasting en esto. Y si entre tus votos está Roma Eterna, pues igual no te tengo que enviar 7 legiones a tu casa. Y me ahorro ese dinero en material y armas. Eso que me ahorro.
Así que te dejaré el enlace en la descripción para que me votes, para que votes al podcasting. Esta es una frase súper manida. Ahora me ha venido a la cabeza y digo, es que la fiesta del podcasting es algo súper cliché y que, bueno, pero lo es, oye, lo es. No sé cuándo se va a entregar el premio, supongo que a mediados de noviembre, porque esto es... las votaciones acaban el día 24, te lo estoy diciendo de memoria porque en la sección sin música no hay guión, no hay nada. Yo lo he cerrado ya. Acaban el 24, creo recordar. Entonces, a lo largo del mes de noviembre ya se anunciará cuándo y todo eso. Así que te invito a que votes a tus podcasts favoritos. Te aviso también que hay muchos podcasts, porque aquí en este certamen se han apuntado los propios podcasts. Entonces hay un montón de categorías. La de historia creo que es la 10. Entonces tú vas votando, pim, 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 y votas a quien tú quieras. Y si es Roma Eterna, mejor también. Si entre ellos está el mío, pues muy bien. Mi podcast o el nuestro, podría decir, porque yo sí, te hablo, lo presento, lo preparo, tal, pero si tú no me escuchas, esto no funciona. Esto es un equipo, somos un equipo tú y yo. Y esto circula cuando esta conexión que tenemos tú y yo está activa. Si no está activa, nada. Y esta conexión con la audiencia es algo precioso y la comunidad que se está formando en torno al podcast está creando cosas maravillosas. Por ejemplo, de vez en cuando me envían fotos por correo electrónico o dibujos, cosas así, que yo he encantado de poner en redes sociales y decir, mira, han hecho esto, se han acordado de mí estando en Roma, es algo precioso. Y si eres artista o fotógrafo, fotógrafa, lo que sea, y quieres darle quizá un empujón a tu obra, trabajos, tal, pues oye, me puedes contactar y yo encantado de promocionar tu trabajo, fomentar que las cositas romanas y el arte se puedan mover y puedan asomar la cabecita. Hay mucha gente creativa por ahí que alucinarías de la gente creativa que hay y gente artista y gente con talento. Y por ejemplo, también puedes meterte en el Senado de Roma Eterna, en nuestro grupo de Telegram. Te voy a dejar enlace en la descripción de todo. Somos más de 400 personas en el grupo, en el cual pues yo ahí estoy, ahí vamos hablando, estamos debatiendo de cosas, compartimos cosas. Está muy bien, la verdad. La comunidad que se está formando es maravillosa y desde aquí mando un saludo a todos aquellos que estáis en el grupo de Telegram. Y voy a hacer un cambio, porque ahora es cuando te digo, suscríbete, escríbeme en Twitter, puedes encontrarme en mail, tal. Te voy a dejar los enlaces de mis redes sociales en la descripción de este audio para que esto no se haga muy largo y muy pesado. Twitter, Instagram, también el correo electrónico, te lo dejo aquí abajo, romaeternapodcast@gmail.com. Puedes dejarme un comentario, puedes también colaborar con el podcast, porque cuando estamos viendo vídeos en YouTube o Twitch o lo que sea, ese creadora de contenido siempre nos dice, dale like, suscríbete, dale like, suscríbete. Es muy importante que le des like, que te suscribas, sí, efectivamente. Pero yo te voy a pedir una cosa extra. Yo te voy a pedir que si te gusta realmente el podcast, ya sea Roma Eterna o los podcasts, lo que escuches, lo que consumas, que lo compartas con los demás. Que digas, oye, mira, me gusta esto. Y a tus conocidos, a tu familia, a la panadería, a Franklin, si me estás escuchando, gente, el panadero de abajo, un saludo muy fuerte, pues es la forma de esparcir el bien. Vamos repartiendo lo que nos gusta, lo vamos compartiendo con los demás. Así que yo te invito a que compartas esto y también que le des like y te suscribas y que me mandes un comentario, que yo los leo todos los correos, todos los comentarios los leo y los respondo. Igual tarda un poquito, pero los respondo. Y luego ya, si dices, me parece bien, pero creo que este podcast merece algo más de compromiso. Al fin y al cabo, como escuchaste hace unos meses, yo ahora mismo estoy intentando darle mucha caña a esto para ver si es posible en algún momento no muy lejano que esto se convierta en mi modo de vida. Entonces es muy importante que si puedes y si quieres, porque esto no es una obligación, te suscribas como fan en iVoox. Desde como mínimo 1,5 € al mes puedes apoyar mes a mes el canal, el podcast, y es una grandísima ayuda. Y si dices, bueno, suscribirme no, pero igual algo puntual sí, pues tienes la plataforma Ko-fi, en la cual puedes dejarme ahí un chupito de garum, me invitas a un chupito de garum, o bien en mi Linktree, que también te dejo enlace en la descripción, tienes mi PayPal, en el que puedes hacerme una donación, lo que tú quieras. Pero toda ayuda siempre es bienvenida, y la principal ayuda es que me escuches, que disfrutes con el podcast, que te acompañe. A mí me hace muy feliz cuando la gente me dice, es que no sabes lo que me ha ayudado el podcast, lo que me ha acompañado, y eso me llena por dentro. No llenará mi billetera, pero llena algo más importante, que es el corazón. Qué bonito me ha quedado, pero es que es verdad. Me llena por dentro. Que la gente sea feliz, que seas feliz escuchándome, que digas, hostia, me lo he pasado bien. Me ha divertido, me he entretenido. Y encima, mira, me voy con una sonrisa, o igual, como Andreu, estás durmiendo. Andreu, buenas noches. Buena nit, Andreu.
Pero si te ha gustado esto, dices, hostia, pues vamos a compartirlo, vamos a intentar entre todos que esto tire para adelante. Sin tu ayuda no sería posible, y sin tu ayuda, sin ti, no estaría yo aquí. Así que, menuda intensidad, ¿eh? La sección sin música hoy está siendo intensita, intensita. Así que lo voy a dejar aquí en lo más alto, voy a ir poniendo la música para que tengamos ahí un poquito de ambiente. Y en el próximo programa seguiremos con la República, vamos a ver ese periodo de paz, la paz caudina, que he leído por ahí en algunos lugares, que le llama, esos años justo después, quitando el invent de este programa, el invent propagandístico de este programa, con el objetivo de intentar salvar la cara de Roma, esa paz, esos años tranquilitos, creo que eran 4, estoy diciendo de memoria, 4 años tranquilitos de paz, vamos a ver qué pasó y luego también parece que por el sur se vienen problemas. Un frente por el sur, parece el hombre del tiempo esto, un frente por el sur, un frente talentino, quizá no están muy lejos los griegos de venir, Pirro de Piro, toda esta cosa, estamos ya en esa época casi. Apasionante sin duda, apasionante. Y como siempre te digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y no he subido la música porque igual lo intuyes, pero algo que no he dicho nunca es que yo este final a veces lo repito varias veces porque digo, no me ha quedado con la suficiente intensidad o me ha quedado demasiado intenso o muy profundo y a veces lo repito. Entonces, claro, en el próximo programa de Roma a Eterna. De Roma a Eterna. En el próximo programa de Roma a Eterna. Pues ya hemos cenado.